Mi nombre es Natalia Lindel, docente de Introducción a la Práctica Profesional de la carrera de Terapia Ocupacional en la Universidad Nacional de Quilmes. Hoy comenzamos esta cursada virtual con la primera clase, con los primeros temas que nos incumben. Básicamente los objetivos de la materia son conocer y desarrollar funciones de terapia ocupacional, desarrollar aptitudes para el ejercicio del rol, conocer la Ley 22.431, que es la ley nacional que habla del sistema integral para personas con discapacidades. Relacionaremos la terapia ocupacional con las áreas donde va a integrarse, las instituciones y la comprensión del proceso de terapia ocupacional. En esta unidad temática, la de hoy, nos detendremos en las funciones del terapista, en lo que son los niveles de prevención, en algunos conceptos específicos, en introducirnos en la ley y en relacionar la profesión, la TO, con las áreas, las artes o las ciencias donde ejerceremos el rol. Vamos a hablar de la salud pública, es decir, de aquellas acciones de política de salud que el Estado organiza para atender la salud de sus ciudadanos. Está discriminada en niveles de atención o prevención, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Es muy importante conocerlos para identificar cada vez que llevamos a cabo una acción de salud a qué nivel corresponde, dónde está puesto el foco, la intención mayor. Cuando hablamos de prevención primaria, hablamos de acciones ordenadas y coordinadas siempre, obviamente, todos los niveles de atención y las acciones que planifiquemos como profesionales tendrán que tener esa característica, ordenadas y coordinadas con otros profesionales, con la institución desde donde se lanzan, el organismo, la secretaría o el ministerio, planificadas en etapas. Bien, acciones ordenadas y coordinadas, ¿para qué? Para mantener la salud y prevenir la enfermedad. Nos referimos acá a promocionar salud, hábitos saludables, comportamientos saludables, tendiendo a evitar que las enfermedades aparezcan, que lleguemos al momento de diagnosticar frente a un problema. Las acciones de la prevención primaria regulan la salud, además de la persona, del medio ambiente, en constante interacción con la persona. Y además incluye acciones dirigidas siempre a grupos etarios de riesgo, no a grupos con determinada patología, porque estaríamos poniendo el foco en una patología que queremos que no aparezca. Es decir, a grupos etarios, a grupos de personas que podrían tener factores de riesgo, que dadas ciertos aspectos comunes, sociales, causas sociales, a ellos queremos dirigir estas tareas de promoción de la salud. Pueden ser llevadas a cabo estas acciones en comunidades como así también en instituciones, para aquellos aspectos de salud que aún no se han manifestado como problema, siempre, promocionando. Ya en el nivel de prevención secundario estamos hablando de que hay un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, acciones coordinadas y ordenadas siempre, y en este caso en el nuestro, trabajando en forma interdisciplinaria, luego de un diagnóstico que puede ser médico, de alguna o junto con el diagnóstico de otras disciplinas como psicológico, social, hacemos nuestro diagnóstico ocupacional, funcional, precoz, lo antes posible, para planificar un tratamiento adecuado. En este caso siempre ya apareció la enfermedad, el conflicto, el problema. Ya sí estamos hablando de atender un problema. Esa es la barrera, el punto de corte entre prevención primaria y secundaria. Ya está identificado el problema, ya está hecho el diagnóstico. Estas son siempre prestaciones en modalidad de internación en hospitales, clínicas, en instituciones, o ambulatorias, en consultorio, o domiciliarias, que muchas veces los TO los realizamos. Se dirige siempre la prevención secundaria a grupos específicos como trastornos genéticos, traumatismos, enfermedades. Acá aparece la proximidad a la cuestión médica mucho más clara que en otros niveles de prevención, que el primario o el terciario que ahora vamos a ver. Entonces son grupos específicos con determinados problemas de salud. Y por último, la prevención secundaria se lleva a cabo en clínicas, hospitales, como ya lo dije, instituciones. La prevención secundaria que venimos viendo puede llevarse a cabo en hospitales de diferentes características. Vemos esta clasificación del lado
como muestro con el cursor ahora, izquierdo, están los hospitales públicos polivalentes, que son los generales, los que abordan diferentes servicios y diferentes especialidades médicas, y los hospitales monovalentes o especializados, como puede ser el hospital de Quemado, el hospital de personas con retrasos mentales, un hospital psiquiátrico específicamente. Esta clasificación es elemental y básica, necesaria que ustedes la vean en esta materia, en esta primera etapa, donde queremos conocer el entorno, el contexto, el sistema en el cual podemos integrarnos a trabajar. Entonces, por un lado la clasificación según la cantidad de especialidades que el hospital atiende para la prevención secundaria, vuelvo a repetirles, y por el otro lado a la derecha la clasificación de hospitales según la dependencia administrativa. Estamos hablando siempre ahora de hospitales públicos. Pueden ser municipales, provinciales o nacionales. Muchos de los hospitales que hay en capital son hospitales nacionales. En la provincia tenemos más de 78, 80 hospitales provinciales, son muchos, y hay ciudades más pequeñas que no tienen hospital provincial y se manejan perfectamente con hospitales que dependen del mismo municipio. Existen otros que vamos a ver más adelante también. A ver, que quiero pasar a la siguiente, perdonen. No sé por qué me ocurre esto, pero vuelvo. Disculpen. Aquí estamos, prevención terciaria. Entonces, el tercer nivel de atención, otro corte claro y rotundo entre la prevención secundaria y terciaria ahora. En este caso, son acciones ordenadas y coordinadas para el desarrollo de las capacidades o potencialidades de las personas con discapacidad y para prevenir la invalidez. Acá ya se instaló no solo una enfermedad, sino una discapacidad. Ya quedaron claras las consecuencias de un traumatismo, de una enfermedad, de un hito importante en la salud. Ya hay un diagnóstico y por lo tanto se empieza a hablar también de un certificado de discapacidad. Ya hay una definición de las consecuencias de ese diagnóstico. Aquí aparece también, así como la palabra discapacidad, la palabra rehabilitación. De eso se va a tratar la prevención terciaria. Podemos, minimizando, simplificando, decir que prevención terciaria es sinónimo de rehabilitación. Y rehabilitación siempre es interdisciplinaria, no olviden estos conceptos. Por eso son acciones de contenido médico, psicológico, educativo, ocupacional, social, legal, absolutamente interdisciplinarias. Todas las disciplinas que puedan sumarse a este abordaje integral de la persona con discapacidad, sinónimo de rehabilitación. Ahora nos detenemos un poquito en la prevención terciaria porque hay algunas fechas claves que necesitamos recordar en la historia de la medicina, de la atención de la salud, ¿no? Cuando se empezó a dar una importancia propia en sí misma de la rehabilitación. Entonces, las fechas a la izquierda tenemos en 1956, después de las guerras mundiales, en nuestro país aparece la creación de la Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado. Había ocurrido ya la epidemia de polio, estamos ya con la existencia de nuestra profesión en Argentina, se dan todos los primeros pasos con muchos esfuerzos y en 1981 recién se declara el Año Internacional del Discapacitado y ahí se aprueba la ley que vamos a ver en esta materia, que es la Ley 22.431, con el Sistema Integral de Apoyo a las Personas con Discapacidad. 1981, recordarlo. Y muy enseguida se crea en 1983 la Comisión Nacional Asesora para la Integración del Discapacitado, que ha sufrido cambios, gestiones, ha pasado a llamarse agencia, crece, bueno, tiene mayor o menor peso en relación al gobierno nacional. Es esa área del gobierno nacional que apoya y se dedica especialmente a asesorar instituciones en relación a esta temática. Y acá a la derecha es importante también que nos detengamos y ustedes pueden profundizar. Ahora trabajando virtual es mucho más fácil acceder a la bibliografía rápidamente, al CIDIM en este caso, que es CIDDM, es la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, ¿sí? Entonces, se clasifica qué significa cada una de esas palabras que son abarcativas una adentro de la otra, son dimensiones cada vez más amplias. A ver si los ayuda a comprender la relación entre los conceptos y la relación entre estos tres conceptos.
Deficiencia es sencillamente un déficit o una alteración funcional fisiológica. Nada más que eso, el déficit. La disminución visual de una catarata, la fractura ósea en mi miembro superior. La deficiencia, puntualmente, es una alteración funcional y fisiológica. La discapacidad ya tiene una abarcación mayor, es la pérdida de capacidad, ya sea mental, motora, sensorial, orgánica, relacionada con esa deficiencia. ¿Sí? En ese caso estoy fracturada, tengo una discapacidad motora. Ya veremos en qué capacidades específicamente, si flexión, extensión, si coordinación, etc. Si tengo un problema visual, una catarata, lo que tengo es una discapacidad sensorial, visual, en un grado leve, moderado, severo, que requiera determinado equipamiento de lentes, etcétera, etcétera. O entrenamiento específicamente. Y de la discapacidad, en una dimensión más abarcativa, podemos analizar luego la minusvalía que la discapacidad genera. Minusvalía es el resultado global de esa discapacidad, son las desventajas que esa discapacidad le genera. Y aquí ya hay siempre una mirada dentro de la sociedad. En distintas sociedades, el mismo nivel de discapacidad puede generar minusvalías diferentes, según la atención, el equipamiento, los tratamientos alternativos, los niveles de exigencia de una sociedad. Una desventaja de ser ciego es diferente en un estado que en otro, en un país que en otro, en un contexto social, económico, diferente. La discapacidad en sí misma debe ser declarada por una junta médica. Ya vamos a ver eso para establecer lo que conocemos como certificado de discapacidad, certificado único de discapacidad, CUI, que se le realiza a la persona discapacitada. ¿Qué sabemos de la prevención secundaria elemental que deben recordar todos ustedes? Son acciones ordenadas y coordinadas también, en este caso de educación continua y de investigación. Esa educación puede ser formal o informal. Incluye la investigación básica y aplicada, cualitativa y cuantitativa. Si esto va a ser una materia el día de mañana en la carrera, la investigación, cualitativas van a ser la mayor cantidad de investigaciones que llevemos a cabo desde nuestra profesión con variables descriptivas, si bien muchos proyectos de investigación intentan cuantificar esas variables y son mixtas. En la investigación cuantitativa son variables medibles, más numéricas, más precisas. La educación continua, formal, informal, por general en los hospitales públicos siempre existe un área de prevención cuaternaria con educación continua, que a su vez establece parámetros para lo que es la carrera hospitalaria, la evolución y las posibilidades de ascenso en la carrera hospitalaria. La universidad, por supuesto, se complementa con las instituciones de asistencia en esta área de educación continua y de actualización, hoy más necesaria que nunca. Hasta ahí entonces los niveles de prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Vamos a trabajar en práctico buscando ejemplos de esos 4 niveles. Quiero que recuerden que suelen y hasta deberían darse siempre bastante acompañadas unas de otras. Es decir, si yo trabajo puntualmente en una clínica, en un centro de día, en una institución de atención secundaria, es decir, de diagnóstico y tratamiento, no deberíamos dejar de llevar a cabo en forma paralela la prevención a la comunidad a la cual brinda servicios esa institución, ni tampoco dejar de lado la prevención cuaternaria, el cotejar permanentemente lo clínico con la teoría, ¿no? Y generar investigaciones. Esto ocurre siempre en ámbitos públicos, no siempre en ámbitos privados, pero tenemos que conservar esa mirada nosotros, ¿no? Para nuestros proyectos y nuestras propuestas. La prevención terciaria depende, es bastante específica, no siempre está directamente asociada a una clínica de atención secundaria, si bien eso es deseable, y por supuesto requiere también los otros niveles de prevención. Yo tengo una persona con discapacidad física, motora, no me voy a tener en las diferencias epistemológicas de cada concepto, sea una discapacidad, bueno,
una hemiplegia, por ejemplo, por supuesto con esa persona yo voy a conservar la mirada de prevenir otro tipo de cosas, ¿no? Prevenir que por la depresión asociada se genere una adicción o por las malas posiciones se generen deformidades mayores. Entonces hay muchos aspectos para promover, es decir, de prevención primaria, que acompañan la prevención terciaria también. Lo mismo pasa con la cuaternaria siempre, ¿no? Acompañar ese correlato de lo clínico, lo práctico con lo teórico y la evolución de la ciencia y de la disciplina, que es tan importante en terapia ocupacional, que los desarrollos de investigación acompañan nuestra tarea que es tan práctica. Bien, hasta ahí los niveles de prevención por ahora, y me detengo en la función del terapista ocupacional. Deben haber definido estas funciones en la materia Fundamentos de Terapia Ocupacional, que deberían haberla cursado todos, casi todos por lo menos. Y entre las funciones básicas, por ahora quiero clasificarlas en las directas e indirectas. La función del terapista directamente aplicada sobre el sujeto, acá a la izquierda, el sujeto en las diferentes áreas de inserción de TO. Paciente, mi abordaje de terapista ocupacional directamente al paciente, al asistido, al niño, al operario, llamémoslo hoy cliente, usuario, persona que requiere mi asistencia, con esa mirada más amplia que afortunadamente tenemos con el nuevo paradigma. Mientras que la función del TO indirecta debe ser vista y requiere tiempo y debe ser remunerada también, tiene que ver con la que se aplica a través de un medio, sea el sistema de salud, sea un programa de atención a una institución, sea a través del asesoramiento a un docente, a través de las orientaciones a un familiar, etc. Es decir, que implican tareas de supervisión, de planificación, de auditoría, propias también de la terapia ocupacional. Y bueno, suelen ser más rápidas las clases audiovisuales que las presenciales. Ustedes pueden detenerse para escribir o revisar o reflexionar sobre cada diapositiva. Estamos ahora en algunas definiciones del rol de TO. Son definiciones tradicionales que yo quiero que cada uno piense, las conversaremos en el foro, en la actividad práctica, en la reunión de videoconferencias que podamos ir haciendo. Básicamente, a ver qué podemos decir de esta definición tradicional de 1917, es la terapia ocupacional, la promoción de ocupaciones de la ocupación como medio terapéutico, el estudio de los efectos de la ocupación sobre el ser humano y la divulgación de su conocimiento científico. Perfecto, fíjense, habla de prevención primaria, promocionando la ocupación, habla del medio terapéutico, que es nuestra herramienta de trabajo. Nuestra herramienta siempre tiene que estar en el medio terapéutico, que es la actividad, acompañando como pilar la relación nuestra con nuestro paciente. Habla del estudio de los efectos de la ocupación, ¿no? Las implicancias terapéuticas, para qué sirve en la salud esa conexión directa entre lo que hacemos con el paciente y el efecto en su salud, siempre sobre seres humanos íntegros. Y la divulgación del conocimiento científico, que incluye la prevención cuaternaria, como veníamos hablando. A esa definición le podemos agregar aspectos que no están dichos en esos puntos suspensivos. Incluye otra definición de 1922 tradicional: cualquier actividad mental o física. Hasta ahí lo básico. En realidad yo agregaría, actualizando esta definición, actividad social, emocional, espiritual o a su vez sensorial, diferentes. Incluye cualquier actividad mental, física o las otras definidamente prescriptas, quiere decir que hay una prescripción, una indicación para llevar a cabo el tratamiento. Esto es tradicional. Hoy en día, para dar prestaciones a las obras sociales, seguimos necesitando la indicación médica o prescripción médica para que la obra social lo cubra. Esto está cada vez más en discusión, incluso en la ley son debates, luchas que tenemos como terapistas ocupacionales. De hecho, en la realidad hay muchos casos de pedidos de tratamientos que nos llegan directamente desde el paciente, y es clara, o desde otros profesionales, es clara la necesidad de la atención del abordaje ocupacional, y a veces no está de antemano la indicación médica. Tiene que ver con cambiar de algún modo el paradigma del médico hegemónico, del médico que sabe todo, y que puede haber necesidades de terapia funcional que no fueron registradas por el médico.
sí por otros o por el mismo paciente. Esto tiene que ver con seguir generando unas relaciones más simétricas y verdaderamente interdisciplinarias entre los diferentes profesionales de la salud, pero esto está en transformación. Y guiada, esa actividad mental o física prescripta debe estar guiada por el terapista ocupacional con el propósito específico de contribuir a la recuperación rápida de una enfermedad o lesión. Contribuir a la recuperación rápida. Contribuye a la recuperación, esto yo lo considero más amplio, rehabilitación. Puede ser que la enfermedad haya desaparecido ya y estemos trabajando directamente sobre la discapacidad, como decíamos, pero bueno, contribuye al aspecto de salud y eso es lo que intenta poner foco esta definición tradicional, ¿no? Donde estaba luchando por los espacios de TEO en el sistema de salud. Hoy verdaderamente nos hemos extendido mucho más allá del sistema de salud, trabajamos en el sistema educativo, en el sistema penitenciario, donde se amplían totalmente y se desdibujan ciertas absolutos del pasado. Seguimos viendo definiciones hasta llegar a que cada uno elabore su propia definición. En 1923, la TO apunta a proporcionar un esquema de actividades científicamente ordenadas que proporcionan el grado justo de movimiento y ejercicio. Todo viene bien, esquema, actividades científicas, ordenadas, planificadas. Aquí nos quedamos solamente en el aspecto de la rehabilitación física. El autor se quedó en ese aspecto cuando la TO es absolutamente abarcativa. Por eso dejo los puntos suspensivos. Aquí hay una cada vez un poquito más completa. Es el arte y la ciencia de dirigir la participación del hombre en tareas seleccionadas para restaurar y mejorar el desempeño, facilitar aprendizaje, disminuir patologías, promover y mantener la salud. Aquí ya esto es más abarcativo. Arte y ciencia, participación, aparecen estos conceptos. Entonces les pido que cada uno coteje esta definición con las que hayan visto en fundamentos, con la que ustedes mismos hayan elaborado y le den una forma más completa y eso van a incluirlo en el trabajo práctico. Bien, aquí estamos. Aquí ustedes mismos van a necesitar hacer un parate. Las diapositivas siguientes refieren a las incumbencias profesionales de nuestro título, aprobadas desde la universidad y con el respaldo de la Federación Mundial de Terapistas Ocupacionales, incluidas en la legislación que nos ampara. Las incumbencias son muchas, abordan las diferentes áreas. Cada uno de ustedes va a acompañarme en la lectura de estas, identificando en las que más les va a interesar trabajar, sabiendo que todas nos corresponden, identificando en las que van a especializarse una vez recibidas y van a ser parte de luchar el día de mañana para el cumplimiento de estas incumbencias para las cuales estamos habilitadas. Elaborar, aplicar y evaluar métodos y técnicas de análisis de actividades, de automantenimiento, productividad y esparcimiento, que realiza el hombre para determinar los requerimientos psicofísicos que implica el desarrollo de las mismas. Entonces acá hablamos de métodos y técnicas, igual que en la que viene después. Hasta aquí es elaborar, aplicarlos, evaluarlos. La incumbencia siguiente habla del diseño también, el diseño y la implementación y la evaluación de métodos y técnicas para el mantenimiento y desarrollo de funciones. En la primera hablaba más de las áreas de ocupaciones, acá habla de las funciones psicofísicas, desde esta mirada. Otra incumbencia, participar en actividades interdisciplinarias destinadas al planeamiento, implementación y evaluación de acciones de estimulación temprana. Específicamente, esta incumbencia nos habilita a trabajar en la estimulación temprana, un área de mucha puja entre distintas profesiones y formaciones. Disculpen.
Diseñar y elaborar equipamiento ortésico. Aquí hablamos específicamente de lo que hacemos con las ortesis, diseño y elaboración. ¿Qué más? También la participación en la evaluación de ese equipamiento ortésico y protésico. ¿Qué más? En el entrenamiento para la utilización del mismo. ¿Se entiende? Diseño, elaboración, evaluación y entrenamiento, todo en relación al equipamiento ortésico y protésico. Vamos a conocer un poco más profundamente lo que es una ortesis, lo que es una prótesis, lo que es un material de ayuda en esta misma materia y luego lo verán en una materia específica. Equipamientos que ayudan para reemplazar o a facilitar las funciones cuando un miembro, un órgano no lo puede hacer por sí mismo. Otra incumbencia es diseñar y elaborar equipamiento personal y ambiental, fijo y móvil, destinado a mejorar las posibilidades de autonomía de los individuos. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la autonomía y con el equipamiento, ya no solo de la persona, con estas prótesis y órtesis, sino directamente en el ambiente. Seguramente van a comprender en detalle estas incumbencias a medida que avancen en la carrera, ¿sí? Pero tenemos que dar esta primera vuelta dialéctica para conocerlas. El asesoramiento a personas e instituciones respecto de las características y formas de utilización de ese equipamiento que venimos hablando, para la autonomía, como venimos hablando, se agrega acá asesorar a personas e instituciones con respecto a estos aspectos funcionales. Otro tipo de asesoramiento a familias e individuos discapacitados, también sobre autonomía e integración ocupacional. Luego, participar en el planeamiento, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos de rehabilitación laboral, profesional. Va mencionando las diferentes áreas. Aquí estamos hablando de la rehabilitación laboral. Seguimos con respecto a la incumbencia para participar nuevamente en planeamientos, ejecuciones y evaluaciones de qué, de programas y planes y proyectos para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades. Acá nos estamos ubicando en la prevención secundaria. Otra incumbencia es participar en la elaboración, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos, pero ¿de qué? De desarrollo comunitario, que impliquen utilización de ocupaciones como instrumentos de integración. Estamos hablando específicamente de la prevención primaria. ¿Se dan cuenta cómo vamos relacionando los conceptos en las incumbencias? Realizar arbitrajes, peritajes, esto es muy interesante, referidos a la evaluación de capacidades funcionales, psíquicas del sujeto y a métodos y técnicas aplicados para el mantenimiento, desarrollo, rehabilitación de las capacidades de individuos discapacitados. Interesantísimo y bastante nueva nuestra inserción en arbitrajes y peritajes, ¿sí? Para definir cuestiones legales, siempre evaluando la capacidad funcional de la persona, de diferentes secuelas que haya que definir a nivel legal. Realizar luego estudios e investigaciones relativos a los requerimientos funcionales de las actividades que realiza el hombre, a la evaluación de su capacidad funcional, a los métodos y técnicas de mantenimiento, desarrollo de capacidades, ¿sí? Nos referimos acá a la investigación. Arriba a los peritajes, en el medio a la investigación, abajo a la planificación, por último, organización y dirección y evaluación de servicios de terapia ocupacional. Y acá nos referimos a la capacidad, potencialidad para dirigir, para ser jefes de servicios de terapia ocupacional, para ser coordinadores de servicios de centro de día. Entonces, nuestro abordaje no es solamente el inicial, que es clínico, directo, paciente, terapista, sino que acá las incumbencias están hablando también de prevención, planificación, investigación, conducción de servicios, peritajes, ya sea en áreas específicas como las de equipamiento ortésico, la de estimulación temprana, rehabilitación laboral, en los diferentes niveles, como vimos antes, de prevención primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Y estas últimas filminas, importantísimas también, les dan una primera mirada de lo que es el proceso de terapia ocupacional.
5 etapas, todas ellas presentes, deben estar lo más ordenadas posible. Siempre digo que de la teoría a la práctica nos vamos a encontrar con grandes brechas, pero no podemos dejar de mirar cómo deseamos que sean los procesos para apuntar a lo más cercano a ello. Primer paso del proceso de TEO es la derivación o prescripción. Como decíamos antes, hecha por alguna persona que por referencia nos deriva, con la prescripción médica directa. Hoy en día, en lo concreto, les pedimos que cuando les llega un pedido de tratamiento directamente de un familiar, no es que lo tengan que rechazar, si es que tengan que pedirles que se lo comuniquen a su médico y si es necesario que le hagan la orden para que la orden se lo cubra. Es como, de alguna manera, también reconocer el lugar del otro, ni más ni menos, pero trabajar en conjunto, como sí sabemos que debemos, que es en conexión con las otras profesiones que abordan tal patología. De hecho, hay, sobre todo en rehabilitación, todas las situaciones ahí requieren de la interdisciplina. Solos no podemos, con una discapacidad, no somos Robin Hood, como digo, estos de creernos que solos vamos a poder hacer todo, mucho menos confundiéndonos por nuestra mirada abarcativa integral, ¿no? O holística. O sea, tenemos una mirada integral, funcional, y nos valemos de la interacción con nuestros compañeros de otras disciplinas. El segundo paso del proceso de TEO es la entrevista y evaluación para el diagnóstico. Es conocer a la persona. Ya vamos a entrar y vamos a dedicar varias clases a cómo entrevistar y cómo evaluar a nuestros pacientes para hacer un diagnóstico ocupacional. El tercer paso es la planificación de un plan de tratamiento, o si estamos hablando de un programa comunitario, la planificación de un proyecto comunitario. La ejecución del mismo, llevar a cabo, no nos vamos a quedar solamente con conocer y planificar, vamos a intentar ejecutarlo para lograr los resultados que queremos y luego de ejecutar hacer reevaluaciones periódicas, siempre necesarias para trabajar cíclicamente y volver a enriquecer la continuidad del tratamiento o definir la no necesidad y la posibilidad de dar el alta o de finalizarlo. Por último, la finalización del proceso de TEO, que es con el alta, ya sea porque se haya recuperado, ya sea que hagamos una derivación a otro colega por especificidades, diferentes razones que pueden ocurrir, ya sea la baja del tratamiento por traslado, abandono, fuga o muerte. Estas cosas ocurren también. Esta lámina muy completa se remite al marco de trabajo, puntualmente a la anteúltima versión. Es interesantísimo tratar de comprenderlo relacionando estas flechas. Fíjense que define el proceso más cortito, en vez de 5 etapas, en 3, porque incluye en esas 3 las otras. Primero la evaluación, la intervención y el resultado. Cuando evaluamos, diferencia el marco de trabajo, lo que es evaluar el perfil ocupacional global y el análisis minucioso y discriminado del desempeño y de los componentes, dos miradas, una macro y otra micro, una más global relacionada y la otra más detallada y puntillosa. Luego de la etapa de evaluación, la intervención, que incluye todo esto. Entonces nos vamos a referir a la planificación dentro de la intervención, la aplicación o ejecución, como decíamos antes, y la revisión para poder conocer los resultados. Acá yo me detengo especialmente en el plan de intervención, en la planificación, siempre pensando primero objetivos generales y específicos. Algunos colegas hacen referencia a corto y a largo plazo también. Siempre analizar y definir los enfoques, ya sea de promoción, restauración, mantenimiento, adaptación o prevención. Vamos a referirnos al marco de trabajo para estudiar y comprender en profundidad este cuadro. Y cuando hablamos de enfoque incluimos los marcos de referencia. Los vamos a analizar más en profundidad en TEO en el desarrollo, algo ya habrán visto en fundamentos de TEO. ¿Desde dónde, desde qué fundamentos teóricos enfocamos
hacia ciertos objetivos para intervenir con nuestros pacientes. Es importante acá también en la planificación definir la metodología, el cómo vamos a trabajar, cómo va a ser nuestro abordaje, con qué modos. Y ahí tenemos que pensar en el tipo de abordaje. Por ejemplo, si va a ser principalmente de asesoramiento, si va a ser, cómo va a ser el uso de nosotros mismos, cómo nos vamos a instrumentar en el abordaje, cómo va a ser el uso de las ocupaciones, si son con propósitos, si son las ABD básicas, si tiene que ver especialmente con la preparación de la actividad para que el paciente lo realice solo. Y también el tipo de metodología, la educación, si va a haber practicantes, si vamos a estar educando a las familiares. Entonces son características que definen el tipo de metodología. Vamos a definir también cuántos participantes va a haber en nuestro abordaje, si es individual, si es de pequeño grupo, si es grupal, si incluye a la familia. Vamos a definir la frecuencia y duración de los abordajes, 45 minutos durante 6 meses. Y vamos a definir también precauciones y contraindicaciones. Muy importante escribirlas, definirlas en nuestra planificación, que son como las señales de alerta, donde tenemos que tener cuidado para que algo no ocurra, porque podría haber consecuencias no deseadas, ¿no? Si hay un paciente depresivo, dejar a libre uso materiales cortantes, etc. Y por último también definir el ambiente, si va a ser el consultorio, la escuela, la vía pública, qué tipo de consultorio, el mismo salón de trabajo en una institución como la clínica psiquiátrica. Entonces todos estos aspectos los tenemos que pensar y definir a la hora de armar un plan de tratamiento, de intervención, con un paciente o con un grupo, ¿sí? Siempre. Ya vamos a ver cuando armen su primer plan de intervención con personas mayores, para luego aplicarlo en las prácticas y revisarlo. Y poder encontrar los resultados, deseados o no, cuán próximos estamos a ellos, para definir nuevos lineamientos. Hasta aquí la clase de hoy. Vamos a las conversaciones, a las preguntas y a las actividades prácticas. Muchas gracias.